Hoy hablaremos de un imperio que fue muy importante en Europa, hoy el Imperio Romano. Los antecedentes del Imperio Romano se remontan a la fundación de Roma, un evento envuelto en leyendas y mitos que forman parte integral de la identidad cultural romana. Una de las historias más emblemáticas es la leyenda de Rómulo y Remo, que narra la fundación de la ciudad en el 753 a.C. Según la leyenda, Rómulo y Remo eran gemelos, hijos de Rea Silvia y Marte, el dios de la guerra. Rea Silvia era hija de Numitor, el legítimo rey de Alba Longa, una antigua ciudad del Lacio. Amulio, el hermano de Numitor, usurpó el trono y, para asegurar su poder, obligó a Rea Silvia a convertirse en vestal, con la esperanza de que permaneciera virgen y así evitar cualquier amenaza a su dominio. Sin embargo, Rea Silvia quedó embarazada de Marte y dio a luz a los gemelos Rómulo y Remo. Temiendo por su trono, Amulio ordenó que los bebés fueran arrojados al río Tíber. Milagrosamente los gemelos sobrevivieron, ya que el río los dejó en la orilla, donde una loba los encontró y los amamantó. Esa loba es Luperca. Posteriormente fueron descubiertos por un pastor llamado Faustulo, quien los crió junto a su esposa. Al crecer, Rómulo y Remo se convirtieron en líderes fuertes y decidieron fundar una nueva ciudad en el lugar, donde habían sido rescatados. Surgió una disputa entre los hermanos sobre quién daría nombre a la ciudad, y sería su primer rey. Según una versión de la leyenda, los dos hermanos recurrieron a un augurio para resolver la cuestión, pero la disputa terminó violentamente cuando Rómulo mató a Remo, ya que Rómulo quería fundar Roma, y Remo quería fundar Remoria. Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma y estableció las bases de lo que sería una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Bajo su reinado se formaron las primeras instituciones políticas, sociales y militares de Roma. La ciudad empezó a expandirse absorbiendo a las poblaciones vecinas y estableciendo una estructura que permitiría su crecimiento continuo. Aunque la leyenda de Rómulo y Remo es mitológica, refleja aspectos importantes del contexto histórico y cultural de la región. Roma se fundó en un periodo de transición entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, en una zona caracterizada por pequeñas aldeas y tribus que a menudo entraban en conflicto. La posición geográfica de Roma, con acceso al río Tíber y cercanía al mar Mediterráneo, favoreció su crecimiento y expansión. El Imperio Romano se desarrolló a partir de estos sencillos comienzos, pasando por fases cruciales como la monarquía, la república y finalmente el imperio. Cada fase contribuyó a la formación de una estructura política, militar y cultural que permitió a Roma dominar gran parte del mundo conocido durante siglos. La monarquía romana es el primer periodo de la historia de Roma, que abarca desde su fundación en el 753 a.C. hasta el establecimiento de la República en el 509 a.C. Durante este tiempo, Roma fue gobernada por una serie de reyes, cada uno de los cuales contribuyó de diversas maneras al desarrollo de la ciudad y sus instituciones. La monarquía romana comienza con la fundación de Roma por Rómulo, en el 753 a.C. tras la muerte de su hermano Remo. Rómulo se convierte en el primer rey de Roma. Según la tradición, Rómulo organizó la ciudad y estableció las primeras instituciones políticas y sociales, como el Senado, compuesto inicialmente por 100 hombres seleccionados entre las familias patricias. Después de Rómulo, Roma fue gobernada por una serie de reyes cuya existencia es en gran parte legendaria. Los primeros 4 reyes, todos latinos o sabinos, se centraron en la consolidación y expansión de Roma. Después de Rómulo apareció Numa Pompilio, que estuvo del 716 a.C. hasta el 673 a.C. Este fue el segundo rey, conocido por su enfoque en la religión y las reformas religiosas que consolidaron el culto y los ritos romanos. Luego está Tulo Hostilio, que gobernó desde el 673 a.C. hasta el 642 a.C. Este fue el tercer rey, enfocado en la expansión militar y la conquista de Alba Longa. Después apareció Ancomarcio, que gobernó del 642 a.C. al 617 a.C. Cuarto rey, conocido por expandir el territorio de Roma y construir importantes infraestructuras como el primer puente sobre el río Tíber.
Los últimos 3 reyes fueron de origen etrusco, una civilización avanzada que influyó significativamente en Roma. El primer rey etrusco que hubo fue Tarquinio Prisco, que gobernó el 616 a.C. al 579 a.C., quinto rey de todos los que hubo, conocido por sus obras públicas y la expansión del Foro Romano. Después apareció Servio Tulio, que gobernó el 578 a.C. al 535 a.C. Este fue el sexto rey, conocido por sus reformas políticas y sociales, incluyendo la organización del censo y la creación de nuevas divisiones administrativas. Luego comienza a gobernar Tarquinio el Soberbio, que gobernó el 534 a.C. al 509 a.C., séptimo y último rey de Roma cuyo gobierno tiránico y despótico llevó a su derrocamiento. El reinado de Tarquinio el Soberbio fue marcado por la opresión y el autoritarismo, lo que causó un creciente descontento entre la población. Con la expulsión de Tarquinio el Soberbio se abolió la monarquía y se estableció la República Romana. Este nuevo sistema político eliminó el cargo de rey y lo reemplazó con 2 cónsules elegidos anualmente, creando una estructura de poder compartido y más democrática en comparación con la monarquía. El Senado, que había existido durante la monarquía, se convirtió en una institución central en el gobierno republicano, adquiriendo un papel más significativo en la toma de decisiones. La transición de la monarquía a la república marcó el comienzo de una nueva era en la historia de Roma, caracterizada por una expansión territorial y el desarrollo de un complejo sistema político y legal, que sentaría las bases para el futuro imperio romano. La República Romana fue una época crucial en la historia de Roma, caracterizada por una organización política compleja y la expansión territorial significativa. La República Romana se basaba en un sistema de gobierno mixto que combinaba elementos de la democracia, la oligarquía y la monarquía, estructurado en varias instituciones clave. Los cónsules eran 2 magistrados elegidos anualmente que ejercían el poder ejecutivo y militar. Los cónsules tenían poder de veto sobre las decisiones del otro para evitar abusos de poder. El Senado era una asamblea de aristócratas que desempeñaba un papel crucial en la política romana. El Senado aconsejaba a los cónsules, controlaba las finanzas y la política exterior, y actuaba como un cuerpo legislativo en tiempos de crisis. Durante la República, Roma experimentó una expansión territorial y consolidación interna significativa. En la expansión de la República Romana podemos encontrar las guerras púnicas, una serie de 3 guerras contra Cartago que resultaron en el dominio romano del Mediterráneo occidental y la destrucción de Cartago en el 146 a.C. También Roma conquistó Grecia y el Mediterráneo oriental. Roma extendió su influencia hacia el este, dominando a los reinos helenísticos y convirtiendo a Grecia y Asia Menor en provincias romanas. La república comenzó a tambalearse debido a varios factores, incluyendo las crecientes desigualdades sociales, la corrupción política y las ambiciones de poder individuales. Y también aparece Julio César, que se enfrenta al Senado y a Pompeyo. Julio César les gana y se nombra a sí mismo como Dictator Perpetuus. Pero Julio César es asesinado en el propio Senado. Así es como vuelve la república. Pero el que hace que nazca el Imperio Romano es el hijo adoptivo de César, Octavio. El regreso de la República no duró mucho, ya que Octavio derrotó a los asesinos de César, como también a Marco Antonio y Cleopatra. Octavio consolidó su poder en el 27 a.C. El Senado le otorgó el título de Augusto, marcando el fin de la República y el comienzo del Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo varias dinastías. La primera de todas fue la dinastía Julio-Claudia. Augusto hizo que el Imperio Romano se expanda territorialmente. Augusto muere en el 14 después de Cristo, y el que se convierte en rey es Tiberio. Este fue un gobierno con eficiencia, pero mucha impopularidad, que gobierna del 14 después de Cristo al 37 después de Cristo. Más tarde viene Calígula, que gobernó del 37 después de Cristo al 41 después de Cristo, conocido por su extravagancia y tiranía. Después vino Claudio, que gobernó del 41 después de Cristo al 54 después de Cristo. Acá se expande la burocracia imperial y la conquista de Britania. Y finalmente aparece Nerón, famoso por asesinar a su propia madre y ser muy autoritario. Poco después ocurre un golpe de estado en el que Nerón se suicida, y esto da paso a la dinastía Flavia.
Esta dinastía solo tuvo 3 emperadores: Vespasiano, Tito y Domiciano. En esta dinastía se construye el Coliseo romano, que tardó 8 años en construirse. Después nace la dinastía Antonina. Esta es la conocida época llamada la época de los 5 buenos emperadores. Estos son Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Con Trajano es donde el imperio llega a su máxima expansión, conquistando Mesopotamia y Armenia. Esta fue una excelente época para el imperio romano, ya que hubieron mejoras en la infraestructura, la agricultura y hubo una moneda estable, como también mejoras en el ejército y fronteras seguras. Su último emperador fue Cómodo, que con este empieza la decadencia del imperio romano. Con su muerte en el 192 después de Cristo se da paso a la dinastía Severa, donde el primer emperador de esta dinastía fue Septimio Severo, que hizo fortalecer el ejército. En esta etapa el ejército empezaba a elegir a los emperadores. También durante este tiempo ocurrió la crisis del siglo III, una crisis en donde el imperio sufrió varias invasiones y también una gran crisis económica. El emperador Diocleciano dividió el imperio en 4 partes, nombrando un gobernante en cada una de estas divisiones. Pero esto no funcionó. En fin, la dinastía Severa tuvo varios emperadores. Más tarde aparece la dinastía Constantiniana, la anteúltima de todas las dinastías. Esta dinastía solo tuvo 3 emperadores. El primero fue Constantino I. Este fue el que legalizó el cristianismo y fundó Constantinopla. Después aparece Constancio II. Este fortaleció el cristianismo. Y finalmente Juliano el Apóstata. Y ahora sí aparecen las últimas 2 dinastías, la dinastía Valentiniana y la dinastía Teodosiana. Cabe aclarar que la dinastía Constantiniana y la Teodosiana son dinastías distintas. Aunque no gobernaron juntas como una sola dinastía, la dinastía Valentiniana y la dinastía Teodosiana se superpusieron y estuvieron estrechamente vinculadas a través de alianzas familiares y eventos históricos comunes. Poco después, el emperador Teodosio I dividió el imperio entre sus 2 hijos, Arcadio y Honorio, naciendo así el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Occidente fue el que cayó primero, en el 476 después de Cristo, tras las invasiones bárbaras. Y el Imperio Bizantino cayó en el 1453, tras la toma de Constantinopla por parte de los otomanos. Así que bueno, ya puse los 4 videos que salieron en la encuesta. Nada, espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y si desean donarme en Patreon, toda donación es bienvenida. Así que sin nada más que decir, ¡nos vemos!